Bueno, saludos, bienvenidas y bienvenidos. ¿Me confirmáis que me escucháis bien? Yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos al segundo de los seminarios del nuevo programa que organizamos desde la Universidad Internacional de Andalucía, Profesionales por Universidad Internacional de Andalucía. Es un programa de webinars que, bueno, esperamos sean sobre todo de utilidad práctica para profesionales y futuros profesionales. Y después de la semana pasada que tuvimos una cita también sobre inteligencia artificial, en este caso aplicada a patrimonio cultural con Nuria Rodríguez, hoy también abordaremos el tema de la inteligencia artificial, pero desde otra perspectiva que seguro que también os resulta, y os podemos asegurar que es así, muy interesante, ¿no? Errores, aciertos de la IA, por qué la IA falla, por qué se equivoca, cómo podemos intentar minimizar o ser más conscientes de cómo funciona para hacer un uso más responsable, ¿no? y limitado y no meter la pata con la IA. Bueno, no, ahora os presento al ponente que nos acompaña hoy, Antonio Ortiz, pero antes, pues bueno, simplemente para los que nos acompañáis por primera vez, os he comentado ya el nombre del programa, Profesionales por Universidad Internacional de Andalucía. Viene un poco a continuar, ¿no?, con nuestra línea de generación de conocimiento abierto que venimos, pues bueno, desde hace tiempo ya trabajando en la Universidad Internacional de Andalucía, que es una universidad pública que forma parte del sistema universitario andaluz, con una fuerte vocación internacional, muy orientados a la innovación. Venimos apostando mucho, como decíamos, por el aprendizaje abierto y la enseñanza virtual. Y bueno, nos dedicamos sobre todo a enseñanza de posgrado y a formación permanente, y tenemos también de ahí un poco el motivo, ¿no?, del webinar de hoy, ¿no? Aparte de que, bueno, la inteligencia artificial generativa, desde luego, es un tema que nos ocupa y nos preocupa, y con razón, ¿no? Pero sobre todo, ¿no?, queríamos traerla con este enfoque porque, bueno, creemos que está muy vinculado, muy relacionado y complementa muy bien algunos de los másteres de la oferta de posgrado que forma parte actualmente y que formará parte en el futuro próximo, en el curso 2026-2027 de la Universidad Internacional de Andalucía. Derecho y ética de la inteligencia artificial, economía, finanzas y computación, el máster universitario en IA aplicada a entornos empresariales y financieros, que además se ha implantado recientemente, pues, bueno, un sistema especial de acompañamiento al alumnado online dentro de nuestro modelo propio de enseñanza virtual. Son algunos de los títulos y otros que vendrán en breve, donde, bueno, abordamos el tema de la inteligencia artificial. Por si os interesa y demás, pues los podéis ver en el apartado oferta formativa de la universidad. Y bueno, irán sumándose más programas en breve, o sea que si os interesa la temática, pues está atenta y atento. Nada, agradecer de nuevo un poco, pues bueno, vuestra participación. La sesión va a seguir un poco el esquema que ya os comentábamos en la bienvenida, en las instrucciones previas que habréis recibido. Va a ser una presentación breve, en torno a unos 30-45 minutos de duración. Después de la presentación sí que os pedimos, sabéis que está siendo grabada, sí que os pedimos que por favor las cámaras la apaguéis, sobre todo ya también pensando en la grabación. Vais a poder interaccionar con Antonio, con el ponente, al final de la presentación a través del chat. Estaremos nosotros, me acompaña también mi compañero Juan García Horta. Yo soy de innovación, no me he presentado, perdona, soy María Sánchez, y bueno, estamos organizando ambos el programa, que al final es una iniciativa también del Vicerrectorado de Estudiantes de la universidad, ¿no? Y bueno, dentro de todo este equipo organizador, como digo, estaremos moderando el chat al final de la sesión, de manera que no necesitáis micro ni nada, solamente trasladáis vuestras preguntas a Antonio Ortiz, al ponente, que seguro que está encantadísimo, me consta, de responderlas y de atenderos. Si surge alguna durante la exposición, también tenéis permiso al chat, podéis ir escribiendo y luego nosotros la recogemos. Bueno, no me extiendo más, vamos a intentar ser puntuales. Solamente otra duda frecuente que aprovecho y adelanto por si alguien se tiene que desconectar antes y demás, aunque luego la recordaremos al final. La sesión está siendo grabada, ¿vale? Os la compartiremos a posteriori. Aprovecho para decir también que en breve estará disponible, pues bueno, toda la presentación del otro día, por si también os interesa. Si tenéis interés, me lo decís, os la enviamos en nuestro YouTube y a través de la propia página de información de los webinars también le daremos acceso a la misma. Y bueno, por mi parte, pues nada, presentaros a Antonio Ortiz Medina, que bueno, tengo la suerte de haber coincidido también con él en anteriores ocasiones, lo tenemos cerquita, está también por Málaga. Antonio Ortiz, él es ingeniero, lleva mucho tiempo divulgando en tecnología,
en aquella época, ¿no? Que los que ya tenemos cierta edad vivimos, ¿no? La época de la blogosfera, pues bueno, Antonio fue pionero, fue también emprendedor y bueno, tuvo y tiene su propio blog que se llama Error 500, que seguro muchos conocéis, con artículos interesantísimos. Y recientemente es co-creador también de un podcast de divulgación tecnológica, en concreto de inteligencia artificial, llamado Monos Estocásticos, que también os invitamos a seguir si os apasiona la tecnología y la inteligencia artificial, porque seguro que os sirve para no dejar de aprender, ¿no? Que es un poco el objetivo de este programa. Antonio, te cedo la palabra, no quiero extenderme más, todo tuyo, estamos aquí a los mandos por si necesitas cualquier cuestión y bueno, agradecerte la disponibilidad y el entusiasmo con el que siempre trabajas. Gracias, Antonio. Pues muchas gracias, María. Una presentación muy generosa y vamos a ver si este hombre informático y divulgador de la IA es capaz de compartir presentación. Vamos a ver. Nos lo ponen más difícil cada vez, Mm. Antonio. Bueno, creo que lo tenemos, ¿verdad? Sí, Antonio, antes de que empieces, y Ujú. voy a hacer spoiler de tu webinar con permiso, Sí. se nos ha colado una errata humana, no de la IA, Ah, pero tiene que ver mucho con la temática del webinar, ¿no? Y si os fijáis, la foto de la portada, que está generada con IA, contiene el primero de los errores, ¿no? que hemos vivido en este ciclo de webinar, organizando los webinars, ¿no? Que es cómo generar una imagen con IA y que la IA te salga con algún dedo de menos que otro, ¿no? Así que aprovecho y lo comento y luego si queréis comentamos sobre ello. Todo tuyo, eh, perdón, Antonio. cuando la IA sea perfecta y le haga todo bien y todo preciso, creo que vamos a echar de menos estas cosas. Ay, bueno, pues como con tanta generosidad me ha presentado María, mi nombre es Antonio Ortiz, soy, bueno, mi formación es de informático, pero mi trayectoria es justo lo contrario de lo que hoy se recomienda. Si ahora a casi todo el mundo que, bueno, tiene una carrera más de letras, le animan, oye, ¿por qué no programas? ¿Por qué no te vas a hacer software, que es donde se gana dinero? Yo hice justo lo contrario. Yo fui informático, yo hacía software y me fui a un desempeño de humanidades, a llevar la estrategia y parte editorial de una startup de medios digitales, que era Abuelos SL, de la que fui cofundador y desarrollé mi trayectoria alrededor de los contenidos y de los medios digitales, ¿no? Entonces, cuando acabó esa etapa, pues básicamente decidí que tenía que investigar a ver qué cosa interesante había nueva, qué, bueno, tendencia, qué faceta del cambio tecnológico, que a lo que siempre estaba atento, eh, pues podría ser lo siguiente. Y entre la pléyade de opciones y de propuestas que había hace unos años, ¿no? El metaverso, la Web3, pues yo me quedé convencido y enamorado de la inteligencia artificial. Y mi apuesta en aquel momento es que iba a ser la tecnología de la década. Probablemente si me preguntáis, yo casi me atrevería a decir que va a ser la tecnología del siglo. Y es que a diferencia de las otras, bueno, yo cuando, a lo mejor has pasado alguno también, cuando se dio ese salto de la generación ChatGPT hace unos años ya, era como volver a conectarte por primera vez a Internet, ¿no? Entonces, el objetivo que tengo hoy con ustedes es que de alguna manera entendamos cuáles son los conceptos bajo los que se han pensado y se han desarrollado estos modelos de IA para partir de ese entendimiento, y no voy a ser muy técnico, no va a haber nada de complicaciones matemáticas ni nada de eso, a partir de ese entendimiento, poder entender por qué la IA funciona tan bien cuando lo hace bien y por qué funciona mal cuando se equivoca. Así que vamos con ello. Para empezar, os traigo a una de las musas de mi podcast que se llama Pinky Doll. Vamos a darle medio minuto a esta mujer. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. Meow, meow. Yes, 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 yes. Take it as that. Yes, strong woman. ¡Ay! Pinky Doll. ¿No está hecha con inteligencia artificial?
¿vale? Amigas, amigos, esta es una mujer real, una persona humana, si la queremos matizar y detallar en toda su extensión, que en el año 2023 pues, se eclosionó como un fenómeno de cierta viralidad, de cierto alcance, gracias a su directo de TikTok. Como veis, a Pinky, ella se dedica a una suerte de performance, una suerte de actuación en estos directos, en los que básicamente interpreta bueno, mimetiza a lo que se ha venido llamando los NPC. Los NPC son los personajes de videojuegos que no están manejados por un humano y que tienen esa suerte de comportamiento maniqueo, automatizado, como poco natural, y ese es un poco a lo que ella tiende a parecerse. Aunque nos parezca extraño el devenir de su comportamiento en el vídeo, realmente es algo que está muy pautado. Es decir, es un vídeo, un directo de TikTok, en el que hay interacción. Si la gente le manda un gato a Pinky, Pinky dice miau, miau. Y si la gente le manda un helado, ella dice ice cream, so good. Detrás de este comportamiento de Pinky ha habido y hay una economía muy potente. Es decir, fue una creadora que llegó a firmar pues, cifras de unos cientos de miles de facturación mensual. Y es que la capacidad y la posibilidad de interactuar con Pinky en un directo es algo que valía dinero. Para tú poder mandarle una emoticónica ya reaccionaria, pues tenías que pagar a través de TikTok. ¿Por qué os estoy contando todo esto? ¿Cuánto se arrepiente María de haberme traído a hablaros de inteligencia artificial? Pues os cuento todo esto porque mi apuesta, y es algo que siempre presento al principio de la divulgación de inteligencia artificial, es que si miramos a los señores que están en esta misma diapositiva, que son los amigos Cerficam, son los grandes tótem, grandes padres de las telecomunicaciones, que son los que diseñaron TCP/IP, básicamente los protocolos sobre los que funciona Internet. Si nos fuéramos a esos años 70, tuviéramos a Cerficam o tuviera los mejores antropólogos, sociólogos, psicólogos, gente que pudiera intentar adivinar cómo sería el mundo dentro de 50 años a partir del cambio tecnológico que estaban creando, probablemente, bueno, probablemente no, seguro, me juego al 100%, que ninguno de ellos sería capaz de adivinar absolutamente nada el fenómeno como el Pinky Doll. No solo por su bueno, particularismo en la expresión, sino también por todo lo que se supone. Es decir, Pinky Doll habita en un mundo y en un ecosistema de creadores en el que hay una nueva economía, pero en el que también pues, hay unos cambios sociales, psicológicos, en los que una mayor soledad y unas relaciones parasociales dentro de Internet hace que, bueno, en esa soledad mucha gente se vea compensada en pagar dinero por participar de la intimidad de creadores desconocidos online. Entonces, con la inteligencia artificial, mi impresión es que estamos en este mismo momento, no en el de Pinky, pero sí en el de Cerficam, en el que un cambio tecnológico irrumpe, aterriza y de momento va a ser muy, pero muy difícil adivinar hacia dónde va. Y las charlas de inteligencia artificial, y esta no es una menos, tienen siempre una pata en el presente y una pata en el futuro. Pero para hablar de esas dos patas, os voy a pedir un minuto para hablar del pasado. La inteligencia artificial, y esto quizás lo habréis recibido ya muchas veces, es una disciplina que tiene décadas. Hay una cosa súper interesante de cómo se empezó a hacer inteligencia artificial en los años 50. Bueno, básicamente es una terminología y una idea que aparece con Alan Turing, uno de los mayores genios matemáticos y héroe de guerra del siglo XX. La película, el biopic que le hicieron, me merece muchísimo la pena. Si podéis tener tiempo de verlo, es realmente interesante. Bueno, el caso es que desde Alan Turing hasta hace relativamente poco, la inteligencia artificial, el querer hacer a las máquinas inteligentes, se ha hecho a la manera informática clásica, o se intentó a la manera informática clásica. Es una manera que se podríamos llamar de arriba hacia abajo. El modelo informático de programación y desarrollo parte de esta visión, que es el ser humano sabe cómo funciona el mundo. Nosotros sabemos las reglas que rigen los fenómenos tanto en el mundo real como en el intelecto. Por lo tanto, trasladar a la máquina consistiría en yo como ser inteligente le doy las instrucciones a la máquina de cómo debe comportarse.
lo que se suele llamar el desarrollo de un algoritmo, que es un conjunto de instrucciones, haz esto, haz lo otro, y conforme seamos capaces de codificar estos comportamientos, pues la máquina irá haciéndose más inteligente. Esto tuvo cierto éxito y hubo, pues, desde Deep Blue ganando a Garry Kasparov hasta toda una corriente de sistemas que eran los sistemas expertos, que a partir de un montón de reglas intentaban emular a los seres humanos. Pero, como ha pasado muchas veces en la historia de la inteligencia artificial, se tocó techo y muchas de las expectativas no se cumplieron. De hecho, esta es una de las dudas que tenemos ahora. Básicamente, mientras esta tecnología y esta forma de hacer la inteligencia artificial tocaba techo, emergía una manera alternativa, diferente, que es el intentar imitar, o mejor dicho, inspirarse en cómo funciona pues, la inteligencia humana y las redes neuronales. Y bueno, ahí se utilizan distintas terminologías, redes neuronales, también machine learning, deep learning. Todo al final son giros a partir de un concepto muy similar que consiste en hacer las cosas, y me voy a detener un poco aquí, al revés, de abajo hacia arriba. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial de los que vamos a hablar hoy y que están tan en boga y en los que tantísimo pues, expectación y expectativas tenemos, son sistemas en los que básicamente se ha dado la vuelta al calcetín respecto a cómo se creaban los sistemas informáticos clásicos. Es decir, en lugar de decirle yo sé cómo funciona el mundo y codifico las reglas, vamos a hacerlo de una manera diferente. Y en este caso, uno de los ejemplos en los que el modo anterior no funcionó y el modo actual sí funciona es el lenguaje. Es decir, el lenguaje, a todos los intentos de codificarlo en reglas del siglo pasado, de principios de este siglo, resultaron en grandes fracasos. Al final, el lenguaje tiene infinitas gamas de posibilidades en cuanto a las frases son todo lo largas que queramos, tienen doble sentido, tienen metáforas, tienen analogías, tienen distintos registros. En definitiva, además se reinventa continuamente. Aprisionarlo en reglas siempre acaba abocando al fracaso y ninguno de los sistemas basados en ellas conseguía dominarlo. La nueva manera de entrenar a la IA básicamente hacía lo siguiente. Vamos a dar a la máquina un mecanismo de aprendizaje. En este mecanismo de aprendizaje le vamos a dar millones de ejemplos, de manera que a partir de esos millones y millones y millones de datos y de ejemplos, la máquina a través del aprendizaje consiguiera inferir las reglas e inferir ella el funcionamiento. Es decir, en lugar de darle yo las reglas, ella la tiene que inferir a partir de ver muchos casos del mismo patrón. Vamos a verlo con el lenguaje. Los sistemas GPTs originales, aquellos que nos deslumbraron con ChatGPT o que todavía nos asombran en Gemini, Anthropic, cualquiera de estos, se basan en un entrenamiento bastante simple. Yo lo voy a simplificar un poco más, pero vamos a ver qué tipo de entrenamiento hace. Estas máquinas, mientras son entrenadas, juegan al juego de adivinar la siguiente palabra. ¿Cómo se juega este juego? Pues, bueno, el sistema al completo tiene la frase entera. ¿Por qué? Porque tenemos la Wikipedia, la historia de la literatura, y con toda vamos a jugar a que la máquina adivine la siguiente palabra. Entonces, le presentamos a la máquina una versión incompleta en un lugar de la, y la máquina tiene que intentar probar cuál es la siguiente palabra que iría en esa frase. Que, de nuevo, insisto, como nosotros tenemos el Quijote, sabemos que es La Mancha. Pero la máquina empieza intentando y dice garbanzo. Entonces, claramente es un error. ¿Qué es lo que sucede cuando esa máquina se equivoca? Pues que la probabilidad de garbanzo con todo lo que había de entrada anteriormente baja. Bueno, vuelve a intentarlo. En un lugar de la Madrid. Bueno, parece que se ha acercado semánticamente más próximo a lo que debería haber respondido, pero de nuevo es un error. Así que la probabilidad de Madrid, en este caso, baja también. La máquina hace intentos, 10, 100, 1000, y hasta que dice La Mancha. Cuando la máquina dice La Mancha, de repente estamos en un caso en que ha acertado, claro, porque lo sabemos y lo podemos contrastar
con el Quijote. Entonces lo que decimos es, la Mancha sube muchísimo de probabilidad y todo lo demás, por la ley de la probabilidad, pues baja. Y eso lo hace con una frase, con 10 frases, con todas las frases del Quijote, pero no solo con el Quijote, sino con la historia de la literatura, con toda la Wikipedia y con todo lo que las empresas y laboratorios de inteligencia artificial han podido capturar de Internet. Estos millones, 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 billones, billones de ejemplos van haciendo que ese recálculo de probabilidades, esa función matemática gigantesca que se está creando por ahí debajo, acabe dominando el lenguaje. Es decir, emerge de este aprendizaje en la captura de los patrones de cómo se domina el lenguaje. No se le ha dado ninguna regla, no se le ha explicado el complemento directo, no se le ha dicho sujeto, verbo, predicado, no se ha hecho nada de eso. Simplemente la máquina ha aprendido. Entonces, ¿qué influencia, a pesar de que a nuestros ojos la máquina domine el lenguaje, qué influencia tiene en esos patrones de acierto y error el modo en que son entrenadas las IAs? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de puntos fuertes y de puntos débiles. Un punto fuerte es que estos sistemas se han demostrado extraordinarios para dominar el lenguaje. Si alguno ahora saca el móvil y se pone a charlar con ChatGPT, podrá asombrarse de que las piedras dominan el lenguaje. Tienes ahí en el bolsillo, son un conjunto de piedras, cristales, minerales, baterías, piedras, al fin y al cabo. Y ese es el logro científico-tecnológico más epatante, en mi opinión, de las últimas décadas. ¿Qué es lo que pasa por cómo se está entrenando? Pues hay elementos que acusan los modelos de lenguaje cuando empezamos a pedirle cosas. Uno de ellos, esos datos de entrenamiento, como no es un sistema informático clásico, no son accesibles por la inteligencia artificial en tiempo real. Es decir, ChatGPT no tiene guardado el Quijote, no tiene guardado la historia de la literatura, ni tiene guardado todo Internet. De alguna manera ha comprimido todo eso en esa función matemática y en ese jugar, adivinar la siguiente palabra. Hay cosas, por lo tanto, que sabe, entre comillas, mejor que otras. Si algo aparece muchísimo en sus datos de entrenamiento, es altamente probable que él, cuando ahora probabilísticamente calcula la siguiente palabra cada vez, lo acierte. Por ejemplo, que Bogotá es la capital de Colombia, en los datos de entrenamiento de estos sistemas está decenas de miles de veces. Por lo tanto, es algo que probablemente acertará muy bien. En cambio, que el Sexmo tiene menos habitantes que Cartago es algo que en sus datos de entrenamiento probablemente haya aparecido poco o nada. Y por lo tanto, es más probable que en esos elementos se equivoque. De nuevo, es muy importante atender a cómo está diseñado y cómo está creada esta inteligencia artificial. No está diseñada o creada para ser factualmente correcta, o por lo menos no está optimizada para ser factualmente correcta. Cuando le vamos a preguntar un dato a una máquina, el modo informático clásico sería, va a una base de datos, contrasta, se trae los datos que están fijados, son objetivos, y responde con ese valor. Sin embargo, una inteligencia artificial recién salida del entrenamiento, si me permite la expresión, no es capaz de hacer eso porque, de nuevo, no tiene acceso a sus datos de entrenamiento. Solo tiene una función matemática que ha sido permeada, que ha sido influenciada por los millones de textos con los que ha sido diseñada. Estos sistemas originalmente, básicamente, son como el autocompletar del teléfono móvil. Adivinan o sugieren la siguiente palabra y siempre, a partir de todo lo anterior, siguen calculando. Esto además introduce un elemento curioso. Los sistemas, como siempre lo que hacen es una función matemática para decirnos lo siguiente, no saben cuándo saben y no saben cuándo no saben. Por lo tanto, de nuevo, tampoco es un sistema muy fiable sobre sus propios límites y alcance. Adicional, está el problema y el tema de los sesgos. Esto es un tema que por su extensión casi daría para una clase aparte, pero básicamente podemos resumir que cuando capturas y te entrenas a partir de millones de textos, también aprendes una visión del mundo. Si te entrenas con muchísimos textos de los años 50, probablemente
tus respuestas y esos cálculos probabilísticos reflejen el mundo de los años 50. Esto tiene unas implicaciones y tiene unas ciertas soluciones que luego veremos. En definitiva, esto es la foto del ChatGPT original. Predecir la siguiente palabra. Es al juego en el que fue entrenado y al juego que juega bien. Pero después de eso ha pasado más cosas, por supuesto. Más límites. Estos modelos de inteligencia artificial tienen lo que se llama una ventana de contexto. Esto es, ¿qué viene a significar? Que para respondernos y para responder y hablar sobre un tema, hay un límite en la información que pueden tener en cuenta. No podemos tener una conversación de 5 años todos los días con ChatGPT. Lo que él tendrá en cuenta será solo el final, una parte del final. Conforme mejores son los modelos, mayores son las ventanas de contexto, pero en ningún caso son infinitas. Por lo tanto, incluso si queremos trabajar con un PDF, un texto gigantesco, probablemente los modelos comerciales tengan problemas a la hora de abarcar toda la información. ¿Por qué? Porque tienen este límite de la ventana de contexto. Son preentrenados. La P de ChatGPT es de preentrenamiento. Esto significa que los modelos dejan de aprender. Es una de las grandes limitaciones de la inteligencia artificial actualmente. Los modelos, según una vez que se han entrenado, se quedan ahí y no siguen aprendiendo. Por eso, muchas veces, cuando habléis con cualquiera de estos sistemas, pueden equivocarse en si Trump es presidente de Estados Unidos o no lo es. Porque si acabó de entrenarse en la era Biden, por ejemplo, pues es probable que eso sea lo último que el modelo aprendió y por lo tanto, hasta donde te puede decir. Los creadores comerciales de aplicaciones, ChatGPT, Anthropic, Gemini, de nuevo, todos estos son conscientes de todas estas limitaciones. ¿Qué cosas están haciendo para paliarlo? Pues intentan conectar el modelo a Internet. El modelo, hasta donde tiene en sus pesos, en su información, es capaz de adivinar que el presidente de Estados Unidos es Joe Biden, pero en preguntas factuales actuales es capaz de conectarse a Internet, leer una página web, resumir esa información y respondernos con la información actual. Pero como veis, ya están haciendo una especie de pequeño truco. Están conectándose a Internet, añadiendo información que no tenían en sus datos de entrenamiento y respondiéndote a partir de ella. Vamos a ver. Vale. Más cosas que limitan y que van a hacer que los modelos se comporten de una manera o de otra. Nosotros no hablamos con los modelos asalvajados, si me permite la expresión. Nosotros, cuando conversamos con ChatGPT o cualquiera de estas soluciones, hablamos con modelos que están, no voy a decir lobotomizados, pero casi. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? Le dan unas instrucciones generales al modelo que le fuerzan a comportarse de una determinada manera. Es lo que se llama un system prompt. Si nosotros cuando le preguntamos a la IA, pues terminológicamente se ha venido diciendo, le damos un prompt, ¿sí? Le damos una instrucción, le damos una pregunta. El system prompt es el prompt de todo el sistema que tiene que cumplir siempre. Ahí se le hacen muchas indicaciones de qué puede hacer, qué no puede hacer, cuál es su personalidad, etc. Hay otra fase del entrenamiento que se llama el ajuste fino. En este ajuste fino se le enseña al modelo dos cosas. Una es a comportarse como un chatbot de preguntas y respuestas. Ya no juega a adivinar la siguiente palabra, sino que consigue simular una conversación. Bueno, hay mecanismos para entrenarlo y forzarlo a que se comporte así. Y hay un ajuste fino de comportamientos deseados e indeseados. Es decir, a esos modelos de IA, después de entrenarlos, se les alecciona, se les obliga, se les fuerza a que hay temas que no pueden hablar. Por ejemplo, no le puedes pedir a ChatGPT que te ayude a crear un arma química. Se negará. Y hay temas en los que le dicen, ten cuidado cómo hablas. Entonces no puede repetir expresiones de odio contra minorías, etcétera, o la visión ideológica que se le quiera inyectar al modelo. Comportamientos en los que se les limita esa capacidad de inventiva o de creación, ¿no? Vamos a algunos ejemplos de cosas curiosas sobre el mundo de las IAs que tenemos delante y por qué funcionan y por qué no. Un ejemplo de cosas curiosas con la IA actualmente. Funciona el juego de rol. Es decir, el asignarle un rol a chatbot
hay bastantes estudios y hay una literatura ya consistente que demuestra que si tú le dices a la inteligencia artificial, eres un experto en la materia, X, ¿no? En geografía asiática, lo que le vayas a preguntar, ¿no? Justo en la área en la que luego añadirás una pregunta, la respuesta suele ser de más calidad que si no haces el juego de rol, si le haces la pregunta directamente. ¿Por qué sucede esto? Pues si atendemos a todo lo que hemos venido comentando, entenderemos por qué. En aquellos datos de entrenamiento en los que aparece experto en geografía, el contenido geográfico es de más calidad que en los textos en los que no aparece experto en geografía. Y por lo tanto, atribuirle y decirle a la IA que juegue ese rol mejora los resultados de sus respuestas. Esto parece una cosa, no sé, extraña, tonta, mágica, pero si entiendes cómo está entrenada, conectas los puntos y dices, bueno, tiene sentido de que tenga mejor rendimiento en estos casos. Fijaros este error tan tontísimo que ha creado AI Overview. Esto es una funcionalidad de Google que muchos habréis cruzado ya, ¿no? De, oye, ahora Google casi que me responde con inteligencia artificial en vez de darme los típicos enlaces de toda la vida. Aquí vemos varias cosas interesantísimas sobre la IA actual. Las IAs de mayor calidad son modelos más grandes. Un modelo más grande significa que se han entrenado durante más tiempo y son más pesados de ejecutar. Cuesta más dinero a la empresa que los ejecuta. Y dos, son más lentos. ¿Qué es lo que pasa en Google el buscador? Cuando tú buscas, tu expectativa es que el resultado sea inmediato. Entonces, lo que hace Google el buscador es uso un modelo pequeñito, ligero, que sea ágil y rápido para resumir algo de los resultados. Cuando el modelo es tan rápido y tan pequeñito, los resultados son peores. Fijaros la pregunta que le hace el usuario y lo mal o extrañamente que responde la IA. ¿Fue en 1995 hace 30 años? Este ejemplo es del año pasado. Se preguntó en 2025. Aclaración. Fijaros una cosa. Dice, no, 1995 no fue hace 30 años. Ahí está respondiendo probablemente con datos de entrenamiento. El modelo se paró de entrenar y a lo mejor acabó en 2024. Pero luego hace una consulta. Dice, voy a consultar la fecha. Si hoy es 25 de julio de 2025, entonces, oye, al final sí que resulta que hace 30 años. ¿Por qué empieza tan mal y acaba tan bien? Porque en el momento en que empieza a predecir palabras después de que haya aparecido la fecha actual de la consulta, se da cuenta, prediciendo las siguientes palabras, que sí es 2025. De nuevo, entendemos aquí por qué esa respuesta tan extraña, equivocada y acertada a la vez. Bueno, cosas interesantes. Esto también está pasando en la imagen, en los modelos de imágenes también, lo que se llama dentro de la IA generativa. Y aquí os paso un ejemplo de lo problemático que puede ser este tipo de tecnología. Es decir, generas una nueva imagen, pero además la IA va a actuar muchas veces como editora. Esta foto la hago yo en el metro no, en el tren, camino por Castilla-La Mancha, y se me ocurre decirle a la IA del móvil, oye, añádame el Quijote, porque es que pega completamente en este campo. Entonces la IA me editó la fotografía y generó el Quijote. Los patrones y lo que hemos hablado respecto al texto se cumplen más o menos también para la imagen. Y ahí tenemos que las soluciones erráticas que no hemos tenido en el texto se reproduzcan también en cuestiones como los 4 dedos de la mano. Es decir, ese detalle de precisión le cuesta muchísimo a la IA. Bueno, voy a poner ejemplos de que se genera en la imagen, se genera audio. Aquí tengo una canción, pero bueno, os voy a poner mejor el vídeo. Fijaros en este vídeo. La IA de vídeo, ¿cómo se genera? Pues tenemos una IA generativa de imágenes y los modelos de vídeo, por lo general, lo que hacen es predecir el siguiente frame, que es un vídeo. Pues una sucesión lo suficientemente rápida de imágenes para que a nuestros ojos haya un continuose y parezca, pues eso, la fluidez y continuidad de un vídeo. Si
ese frame rate, si es intervenir las imágenes lo suficientemente rápida. Entonces, como en el texto, sucede una cuestión muy curiosa que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver este vídeo un momento. This is a completely fake video of me. The AI used 30 seconds of me talking to a webcam and 30 seconds of my voice. And now I have an avatar that I can make say anything. Don't trust your own eyes. Vale. El vídeo tiene más de un año. Este es Seth Molly, un divulgador de inteligencia artificial que yo sigo mucho. Pero ejemplifica muy bien varias de estas cosas. Todo lo que son vídeo, audio, canciones, es predicción del siguiente frame, el siguiente acorde, etcétera, etcétera, ¿no? Con la IA de texto y con estos sistemas pasa siempre lo mismo. Cuando yo he predicho algo, es decir, cuando ya he creado un frame, el siguiente frame ya lo creo a partir de lo que he creado. Y por eso se dan situaciones como esta. Porque este vídeo se vuelve completamente demencial. Porque una vez que se equivoca, en lo que ya te has equivocado forma parte de la predicción. O forma parte de lo que tú tomas en cuenta para la siguiente predicción. Entonces, ese fuego dentro de una fábrica pueden ser tantas cosas, pueden ser básicamente fuegos artificiales, o puede acabar siendo un cohete. Porque en esa predicción del siguiente frame te acabas equivocando cuando tienes un error anterior. Es decir, esto es como cuando te equivocas para ir a una casa rural, ¿no? Coges el camino de campo equivocado y ya tiras por ahí y no hay vuelta atrás. Cuanto más te equivoques, más te seguirás equivocando en el futuro. Pues en los modelos generativos de este tipo, así es como funciona. Por eso la mayoría del vídeo generado con IA, veréis que las empresas ahora mismo lo limitan a 5 segundos, 8 segundos, no te generan 4 minutos. ¿Por qué? Primero, porque es muy caro, pero segundo, porque la probabilidad de error aumenta muchísimo en tanto tiempo y una vez que te has equivocado y ese error forma parte de las siguientes predicciones, ya todo va a ir mal. Por eso los vídeos creados con IA son de cortes muy pequeños, 5 segundos, 5 segundos, 5 segundos. Siempre están cambiando de toma. Vamos a ver. De todo este estado de la tecnología surgió una visión de cómo se usa la IA. De una visión del management, del mundo profesional, pero que también como ciudadanos nos puede interesar, que es la visión del copiloto. La IA pues, tiene ciertas utilidades y podemos discutirlas ahora si queréis, pero básicamente como tiene este elemento pues alucinador o errático, lo mejor es que solo sea un pequeño ayudante que utilizo y al que consulto de vez en cuando, pero yo siempre de alguna manera tengo la comprobación. Hasta aquí podríamos decir que es la generación de los GPTs. Ahora hay un elemento que se incorporó en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial hará un año y medio, que empezó con la línea O de ChatGPT. Bueno, ya eso ha desaparecido, pero bueno, básicamente que fue meter la idea de aprendizaje por refuerzo en estos modelos grandes de lenguaje. Es una rama fascinante de cómo hacer aprender a la máquina, que se basa en las teorías psicológicas del siglo XX del conductismo, de Skinner y toda esta gente, y en la que básicamente intentamos que la máquina aprenda no en situaciones de generación única o aprendizaje único. Genero la siguiente palabra o te respondo una frase, ¿no? Y te la respondo, o te genero una imagen, ¿no? Que son elementos de aprendizaje puntual, pero también de ejecución puntual. El aprendizaje por refuerzo quiere llevar a la IA a tareas creativas, intelectuales, en las que haya que hacer muchos pasos hasta llegar a una solución. Se usa, por ejemplo, también en el coche autónomo. Tú vas a hacer el Madrid-Málaga, pues hay miles de decisiones, millones de decisiones realmente, hasta que llegas a tu destino. Tienes que aprender a planificar todo eso y ejecutar todo eso hasta tener éxito. No son cosas puntuales. Bueno, es un mundo fascinante, me podría tirar 2 horas, pero no tengo tantísimo tiempo. Pero si queréis echar un vistazo a cómo se desarrolla y cómo explota en un momento dado en la historia de la IA, hay un documental que es el de DeepMind contra Lee Sedol, gratis en YouTube, que es súper chulo, fascinante y está muy bien contado. No es un rollo friki. Bueno, estos son los modelos razonadores.
Es decir, se les llama a los LLM que tienen este entrenamiento extra modelos razonadores, que es una analogía un poco fullera porque no razonan como seres humanos, pero es una manera de poder ponerles una etiqueta que nos ayude a entender. Estos modelos aprenden y aprenden en el aprendizaje por refuerzo, que tiene dos elementos fundamentales. Uno, para que ese aprendizaje se pueda dar, tiene que haber recompensas objetivas. Por eso estos modelos van a brillar mucho más en disciplinas en las que sean las cosas objetivamente verificables. Como al final el modelo intenta muchas cosas y solo aprenden cuando llegan de Málaga a Madrid, es decir, con algo muy objetivo en el que se le pueda hacer ese refuerzo de aprendizaje, tenemos que estos modelos son y van a ser mejores en tareas como matemáticas. Se puede comprobar el resultado, se puede comprobar la verificación del teorema, en investigación y ciencia, en programación y desarrollo software. O cuando hace software puede verificar y puede hacerle test de que funciona y que da la solución correcta. ¿Sí? En toda esa disciplina estos modelos empiezan a brillar mucho más. Claro, no se hacen mejores poetas, ni se hacen mejores escritores de un Pulitzer, porque no son las disciplinas tan objetivamente verificables en las que los modelos razonadores pueden aprender más. De todas maneras, hay otro elemento de este aprendizaje, que es que aprenden a planificar. Es decir, estos modelos, si los usáis os daréis cuenta, tardan muchísimo más en responder. La IA se toma su tiempo, hace un plan para dar una solución y por lo tanto ese tiempo de pensar, de comillas, de que es realmente de calcular, es un tiempo que, bueno, aumenta el coste, por supuesto, para la empresa de inteligencia artificial, aumenta el tiempo en el que nosotros tenemos que esperar respuesta, pero aumenta también la calidad de la misma. Y por lo tanto, esto empieza a alejarse, esto empieza a ser bastante diferente y bastante distinto de un sistema de cálculo tontorrón que simplemente juega a adivinar la siguiente palabra. Todos los divulgadores de IA, todos los analistas de IA, tenemos nuestros pequeños pruebas, ¿no? Nuestros pequeños benchmarks, ¿no? Para ver cómo de lista es una inteligencia artificial. El mío se basa en el típico juego lógico de un hombre, un lobo, una abeja y una lechuga tienen que cruzar y lo tienes que cruzar tú en una barca, pero el lobo no se puede quedar solo con la oveja porque se la comería, la oveja con la lechuga tampoco. En fin, es un juego lógico que se le pone a los niños para ver qué tipo de soluciones harían ese pequeño puzzle mental. Fijaros, un modelo no razonador. A un modelo razonador, ¿qué le hago yo? Le cambio esto y le digo, mira, un hombre y una oveja están en un lado del río y hay una barca con espacio para los dos para cruzar. ChatGPT antiguamente, ¿qué me decía? Me decía, el hombre lleva a la otra oveja, a la oveja a un lado, deja la oveja, vuelve solo a la orilla original. Se hace un lío tremendo. ¿Por qué hacen a una pregunta tan fácil una respuesta tan equivocada? Porque en todos sus datos de entrenamiento, y volvemos a los fundamentos de cómo se ha entrenado, en todos sus datos de entrenamiento, este tipo de acertijos requieren varios viajes. Por lo tanto, el que adivina la siguiente palabra, ¿qué es lo que hace? Pues te va respondiendo algo que tenga que ver con dar viajes de un lado para otro. Bueno, falla. No tiene está muy claro que no ha entendido realmente la pregunta. ¿Qué pasa con los modelos razonadores? Si este modelo, el O1 Pro, tiene ya bastante tiempo, la cosa está mucho mejor. Pues que se toma muchísimo tiempo, veis que tarda 43 segundos, y él empieza a razonar, ¿no? Diciendo, oye, claro, si todos caben en la barca, entonces, y además no me ha dicho que haya riesgo de que nadie se coma a nadie, pues la solución es, pues van en la barca, cruzan y punto. A la derecha, en esa parte que pone detalle, está lo que se llama la cadena de razonamiento. ¿Qué pasos ha dado la IA para llegar a la conclusión que me está presentando? Básicamente le ha dicho, ¿por qué me pregunta una cosa tan tonta? No lo pone, pero es posible que me lo oculten, ¿no? En definitiva, si sois aficionados a la psicología, a mí este libro me encanta, me pareció deslumbrante por su inteligencia en su momento, en el que Kahneman planteaba que había dos sistemas de inteligencia, lo estoy simplificando mucho, perdonadme, respuestas intuitivas y rápidas, que era el GPT antiguo, y respuestas pensadas, razonadas, analizadas, en las que gastamos mucha energía en responder, que es a lo que más se parecen los modelos razonadores actuales. Realmente, los modelos que ya tenemos probando son híbridos, pueden funcionar por las dos vías, ¿no? Que tienen la capacidad de ejecutarse más rápido o más lento,
Y si vais al ChatGPT, pues el automático básicamente te dice que yo sé cuándo necesito ser más rápido o más lento y lo haré por ti, aunque yo siempre pongo piensa más tiempo porque me da más calidad de respuesta. Y vamos a problemas y situaciones que nos damos cuando creamos con la IA. Miráis, la IA, hay un elemento que va a ser, ¿cómo decirlo?, problemático en el punto de vista de la creación y el uso del lenguaje, de las obras artísticas, etcétera, porque permite lo que se llama el slop. El slop es que con ella tú puedes tener una lógica del spammer. Yo puedo generar 8.000 artículos cada 5 minutos y publicarlos. Puedo generar 3.000 vídeos de YouTube, puedo crear 2.000 podcasts, puedo... Es decir, la creación de muchísima cantidad de contenidos con muy poco esfuerzo y mucha automatización es factible. Por lo tanto, lo problemático, y aquí viene una de las denuncias con respecto a esta generación de inteligencia artificial, es que, bueno, aunque la gente no quiera esa basura, entre comillas, denuncian los críticos, que tú estás creando, es posible que, aunque no la quieran, oculte e invisibilice las obras genuinamente humanas. Y por eso, este mundo de la creación en automático y de poco valor con IA, pues genera tantas críticas. La IA permite una copia e imitación de lo que funciona muy fácilmente. Yo puedo coger cualquier obra, cualquier texto, cambiarlo un poquito, pues cambiarlo no yo, pedírselo a una IA, pero puedo hacerlo con texto, con vídeo, con música, etc. Aquí hay una parte de la legislación del plagio, pero en general la posibilidad en ambientes de redes sociales y de contenido de usuario de hacer este tipo de prácticas es muy, muy parecido. ¿En qué nivel está la inteligencia artificial? Fijaros. Hoy voy a perder las gafas. Anuncios de la tele de Lan Afeliu. Si os fijáis y veis el vídeo, se cumple lo que hemos hablado antes. Cada plano son 2 o 3 segundos. 2 o 3 segundos, 2 o 3 segundos, 4 o 5 como mucho. Es una narrativa muy de nuestro tiempo, pero también está afectada por el nivel de la inteligencia artificial. Hay usos interesantes, aparte de que he venido a lo mejor con algunos de los más críticos, por supuesto. Es decir, la capacidad de creatividad que tiene la gente, creatividad no, de capacidad de su creatividad y sus ideas de plasmarla con IA está acelerada. De hecho, los usos profesionales están a la orden del día, por ejemplo, el tema de cine y vídeo, en postproducción, efectos especiales mucho más baratos, etc. En la industria musical, bueno, también vamos a acelerar un poco más y últimas cuestiones. Oh, me parece que... Ah, lo recupero, sí. Temas que yo suelo recordar o insistir. Esta ola afecta a todo aquel que trabaje con información. Si uno está sentado delante del ordenador todo el día, la IA te afecta. ¿Por qué? Porque si nos vamos de nuevo como están entrenadas, lo que diferencia a qué va a afectar esta generación de estos años de inteligencia artificial es aquello que esté en grandes cantidades en Internet disponible digitalizado. Que en Internet hay muchas fotos, muchas imágenes, muchas canciones, muchos vídeos, muchos textos. En todo eso va a ser buena la IA. En todo aquello que esté poco digitalizado, pues los desarrollos tardarán muchísimo más. ¿Vale? Hay dilemas, por supuesto, sobre cuándo usar la IA y cuándo conviene no usarla. Creo que los elementos más interesantes para esta discusión estriban en aquellos casos que, aunque la IA nos haga más productivos, al mismo tiempo nos perjudican de otra manera. El más clásico es el aprendizaje. En un momento dado, con inteligencia artificial, la IA me puede ayudar a hacer el trabajo del instituto, de la universidad, me puede ayudar a hacer los deberes y realmente sería mucho más productivo, lo haré mucho más rápido, pero lastra mi aprendizaje. ¿Cuáles son los enfoques positivos en este contexto? Pues yo recomiendo siempre a toda la gente Notebook LM, que es un sistema de inteligencia artificial basado en los modelos de Google, en el que básicamente se te ayuda haciendo resúmenes, mapas mentales, preguntas y respuestas, pasando de lecciones de texto a audio o a vídeo, de manera que puedas ponértelas con otro formato y otras narrativas que te interesen más. Entonces, ante el mismo fenómeno, el uso de la IA o el enfoque que le demos a la IA puede ser ventajoso para nosotros o perjudicial, ¿no?
esta parte es también muy interesante. Veréis, en mucho de lo que... Bueno, no ha dado tiempo a entrar en muchísimos detalles. En muchos de los usos beneficiosos de la IA, tratamiento de información, respuesta a consultas, y ya no respuesta a consultas de cuál es la capital de Colombia, sino tareas en las que tiene que planificar, investigar y hacer un desarrollo más complicado gracias a los modelos razonadores. Consistentemente, los estudios en consultoría, ¿no? El estado del arte apunta a que en estos estudios se divide a los equipos en consultores con IA y consultores sin IA y se les dan trabajos equivalentes. Y luego otros consultores evalúan el trabajo de cada grupo. Consistentemente, los trabajadores y consultores con IA pasaban dos cosas, que son más productivos, uno, y dos, que su producto como informe de consultor era de más calidad que los que no usaban guía. Esto entusiasmó a las empresas de inteligencia artificial, como podéis adivinar, pero hay un conjunto de otros estudios más pequeños en el que se daba lo contrario. La gente sin IA tenía mejores resultados. ¿Por qué? Esto se ha venido a llamar la frontera irregular. En esta frontera irregular hay tareas en las que la IA se equivoca más, falla más, y por lo tanto el adoptarla por parte de los consultores les perjudicaba, daban peores respuestas. Además, en una manera muy curiosa, conforme de más calidad era el modelo de inteligencia artificial, si se equivocaba, más negativo o de menor nivel era el trabajo de los consultores, porque confiaban tanto en la calidad de esa IA que modificaban un poco su respuesta. Bueno, en definitiva, esta frontera irregular viene a decir que hay un conjunto de tareas en que la IA ayuda y potencia a los profesionales, aumentando su productividad y la calidad de sus resultados, pero hay otro conjunto de tareas en los que pasa lo contrario. Y que lo difícil para cada disciplina, cada empleado, cada trabajador y cada empresa es adivinar en qué lado de la frontera irregular está la tarea que tienes delante, ¿no? Bueno, formas de adoptar la inteligencia artificial. Pues bueno, hay un montón de usos. Esta clase no es súper práctica. Os puedo contar 1000 cosas en las que yo lo uso, pero a la hora de resumir, hacer consultas sobre documentos, yo tengo que leer muchos papers de inteligencia artificial. Este leer papers es una tarea árida en la que empiezas a leer, el abstract promete, pero te metes en el desarrollo. Puede gastar muchas horas de manera inútil. Yo cualquier paper primero me lo resume la inteligencia artificial, le hago consulta y una vez que sé que me interesa, voy a los detalles que quiero tener. Es una gran traductora entre registros del lenguaje, no solo entre idiomas, entre registros del lenguaje, lo cual abre una nueva puerta a profesionales que pueden, o no profesionales que pueden emplear el tono o el nivel bueno, de la clase cultural a la que no pertenecen. Y bueno, hay una manera de trabajar con la inteligencia artificial que resume muy bien esta chica. He conocido a alguien, sí. Y como siempre tengo dudas de, estoy siendo demasiado intensa, ¿dónde va esto? Realmente no quiero que me hagan daño. He decidido pasar en la conversación de estos 2 meses a ChatGPT para que me haga un análisis. Te cuento. Primero de todo, he hecho una extracción de las conversaciones de WhatsApp en un documento zip. Entonces, el documento zip coges y lo pones aquí en ChatGPT y le cuentas un poco el background. Hace 2 meses, lo que sea, conozco a esta persona, hemos estado interactuando, hemos tenido varias citas, Aquí te paso las conversaciones y quiero que me digas si hay algún green flag, red flag, a ver qué piensas de esto. Por aquí ya me empiezo diciendo que hay una interacción amistosa y coqueta. Y aquí más adelante lo que me hace es un análisis más profundo de toda la conversación. Por ejemplo, empieza diciendo que hay varios compliments o elogios. Hubo 7 instancias donde se intercambiaron elogios, bla, bla, bla. La intención de hacer 22 planes conjuntamente, que no... Bueno, esta chica es una genio. Es una genio porque ha dado justo uno de los giros más difíciles profesionalmente a la hora de trabajar con una herramienta de este tipo. Antes de la IA, de estos LLM, se trabajaba con la sintaxis. Tú tenías un documento y cuando querías buscar algo sobre un tema que te interesaba dentro del documento, pues buscabas por keyword, por palabra. Entonces buscabas la aparición de las palabras. Ella no hace absolutamente eso, nada. Es decir, lo que hace es, se lo doy toda la IA y le hago preguntas sobre la semántica. Es decir, gano muchísima productividad porque no le estoy buscando palabra a palabra en todas esas conversaciones con el pretendiente romántico, sino que básicamente soy capaz de inferir el significado de las cosas
y ese es el valor que me da la herramienta. Eso en imágenes también funciona. Cuando creáis imágenes con IA o editáis alguna, aquí estoy editando a mi compañero Matías, básicamente no tenéis por qué rodear los píxeles, poner una máscara en Photoshop, trabajar punto a punto, no hacéis nada de eso. Eso es la forma de trabajar con la sintaxis anterior, de la imagen, con el píxel. Ahora el trabajo con la semántica es cambiar las gafas y ponle una gafa de sol, que es lo que está pasando dentro de la imagen. Bueno, ese es uno de los saltos importantes a la hora de trabajar con esta guía. Si hacéis trabajo intelectual, probad los Deep Research. Esto es aplicar a hacer informes y hacer investigación sobre un tema en profundidad la capacidad de los modelos razonadores, de los que son capaces de planificar y organizar. Aquí, para mí, fue uno de los momentos en que me di cuenta, esto no es el autocompletar. Esto no es, despectivamente, por un paper muy famoso, se le llamaba a los ChatGPT, se le llamaba loro estocástico. Es decir, una máquina que degluta palabras, pero que no tiene un conocimiento realmente del significado. Bueno, yo creo que para mí mi momento en el que me di cuenta de que esto había despegado y había emergido otro nivel de inteligencia fue con The Research. Hay varios proveedores, a mí lo que más me gusta de OpenAI, pero merece la pena echar un vistazo para ver el nivel. Y bueno, vamos a ver últimas cosas, porque está apretando el tiempo. Esta es una teoría que yo me gusta compartir en las conversaciones que tengo en formaciones y charlas, que es mi teoría de realmente como profesional o como creador, a qué tipo de enfoque perjudica o beneficia. Mi punto es siempre que cuando yo fui a ver un concierto de Tangana, este tío pues no afinaba, ¿no? ¿Verdad? Pero tampoco cantaba, tampoco es un gran bailarín, es decir, no es alguien que se haya potenciado o que tenga un gran nivel en la técnica concreta de su profesión, pero por el contrario, digamos que en la idea conceptual y creativa es muy potente y sabe muy bien leer los signos, ¿no? El face gaze de los tiempos. Vale. En cambio, Rosalía tiene un gran nivel vocal, una voz que ha ido educando con los años y que ha invertido también en ser una gran bailarina. Entonces, mi idea o mi concepto es que probablemente la inteligencia artificial va a ayudar más a los tanganas que a la Rosalía. Es decir, aquellos que tengan la idea, que tengan el concepto, que detecten la necesidad, que vean la oportunidad, el llevar eso a la práctica, el aterrizarlo en un desarrollo concreto, va a ser más fácil con la inteligencia artificial. En cambio, si te has hecho muy fuerte en la técnica, en la artesanía de tu profesión, es probable que otros muchos se te igualen, porque con IA van a conseguir que, aunque sean más junior que tú, o más aprendices que tú, o no tengan tanto desarrollo, pues estén más cerca. No hemos justo esto para Rosalía, porque al final ella conceptualmente es una gran artista también. Pero para la comparación y para discutirlo entre nosotros, creo que es acertado. Lo último, ¿dónde estamos ahora en 2026? Pues estamos hacia un desarrollo de la inteligencia artificial que es el de los agentes inteligentes. Veréis, hemos visto ese paso de jugar, adivinar la siguiente palabra, empezar a dominar el lenguaje, pero equivocarte mucho, a los modelos razonadores. Los modelos razonadores se hacen mejor en algunas temáticas, en mate, en ciencia, programar, pero como son capaces de planificar, empiezan a demostrar otro nivel de inteligencia superior en cualquier faceta intelectual. Alucinan menos, se equivocan menos. Ahora estamos dando un salto a lo que se llaman los agentes inteligentes. A los agentes inteligentes el enfoque es el siguiente. Ya no trabajamos con ellos solo para que nos den una respuesta o solo para que me den una respuesta, aunque sea muy complicada y muy pensada, sino para que hagan un plan y ejecuten cosas. Es decir, le decimos a la IA, tú puedes usar herramientas y tú puedes usar otros elementos, puedes planificar y puedes resolver un montón de cosas que no es básicamente solo gestionar la información. Y desde ese momento, pues tenemos agentes que manejan el navegador o que ejecutan un proceso de programación súper complejo en el que ejecutan un montón de cosas. Bueno, estamos justo en ese momento. Estamos justo en ese momento en el que las empresas de IA es donde quieren empujar. Y estamos en un momento ahí en el que hay dudas de si la IA se ha hecho tan buena como para que de verdad confiemos en ejecutar cosas, hasta qué punto
Y bueno, la doctrina, si antes era la del copiloto, ahora la doctrina se llama el humano en el proceso. Ya no es que no tengo un pequeño ayudante becario, sino que, y esta es la gran idea de la empresa de inteligencia artificial, puedo tratar a la IA como un compañero digital que es capaz de ejecutar cosas. Pero hay que mantener siempre un humano por la base y fundamento en las que la alucinación y el error son posibles. Bueno, tengo muchísimos temas más. Lo que me gustaría haber profundizado, he sido muy optimista realmente respecto al tiempo que tenía, pero veo que se me está cumpliendo ya la hora. Y bueno, estáis viendo aparecer diversos temas que si queréis, creo que lo más oportuno es que atendamos a los que vosotros veáis más interesantes. Podemos hablar de ética con la IA, podemos hablar de desinformación. Es decir, hay varias facetas que por mor del tiempo he ido acortando, pero en esta sí quiero rematar con ella, que es la visión de futuro. No vamos a adivinar a Pinky Blood. Si alguno estaba, los que estabais al principio de la presentación, os acordaréis de ella. No vamos a adivinar a Pinky Blood, pero sí podemos atender a lo que las empresas de inteligencia artificial tienen planeado. Existe un Eldorado para estas compañías que es la AGI o la inteligencia artificial general. Es decir, ellos lo que quieren superar es que la inteligencia artificial se dedique solo a nichos concretos, ¿no? Una IA que crea una imagen o una IA que es capaz de entender una conversación entre novios por WhatsApp, sino que abarque cualquier disciplina del conocimiento y la creatividad humana. Y en ese sentido, es por lo que le llaman general, y además que lo haga con el nivel de un ser humano, ¿vale? Y a este Eldorado lo han llamado AGI, Inteligencia Artificial General. Bueno, la gran debate entre los laboratorios y los grandes investigadores de IA es si este paradigma del deep learning, del aprendizaje máquina y todo lo que hemos hablado puede ser una buena base para esa inteligencia artificial general. OpenAI, Google, etcétera, Anthropic también, están en esa apuesta y luego hay otros investigadores que son más pesimistas. Este es el roadmap, este es el plan por el que OpenAI piensa que va a llegar. Primero, dominar el lenguaje. Segundo, razonar y resolver problemas como los humanos, en sus modelos razonadores. Tercero, los agentes, que es donde ahora mismo digamos que se están empleando. El cuarto, innovadores, inventores, investigadores, tener un científico, investigador, inventor de inteligencia artificial, eso todavía es un proyecto de futuro. Y en el quinto, pues se puede tener el nivel económico de que la IA pues, funciona como una organización completa. Bueno, rematamos. Esta es la última diapositiva y me gusta traerla. Este es Ilya Repin, pues un pintor ruso que yo descubrí en el, bueno, ahora ha venido un poco menos Museo Ruso de Málaga, y que es una pintura que me gustó mucho, Los Segadores del Volga, en la que, como veis, pues hay un conjunto de hombres demacrado, machacado, pues casi hasta condiciones infrahumanas, en un trabajo manual pesado de arrastrar un barco en el que se les ve completamente agotados. Y mientras ellos siguen en este trabajo, a la derecha, en el fondo, aparece el pequeño humo de un barco que a lo lejos nos enseña que viene un mundo nuevo, que es el de la máquina de vapor. A veces cuando veo las noticias más potentes y más novedosas de inteligencia artificial, me pienso que estamos un poco viviendo este cuadro en su versión del siglo XXI. Hasta aquí llego. No me quería pasar de la hora. Creo que casi lo he cumplido. Así que vamos a dejar de compartir la presentación. Vamos a ponernos aquí en grande como me pidió María. Y muchas gracias a todos por haber aguantado toda la horita. Estoy a vuestra disposición. Gracias, Antonio. Ya estoy por aquí. Además, no, vamos, perfectamente ajustado en tiempo. Si ha quedado algún tema, como ahora abrimos preguntas por el chat, voy a verlo por si, bueno, si queréis podéis comentar cualquier cuestión que os haya interesado más y vamos, como decía Antonio, ampliando. Yo, fíjate, por romper el hielo, ¿no? Bueno, aprovecho también para dar una primicia aquí en directo.
que tiene que ver, ya me conocéis, de conectar muchas ideas. Estamos con un proyecto, bueno, que ya tiene su primera temporada lanzada, ¿no? De podcast de innovación educativa en la UNIA, Los Innovables, que os invitamos a que escuchéis. Y bueno, Antonio lo hemos tenido hace poco también hablando de estos temas. Entonces, quiero decir que si os habéis quedado con ganas de saber más, pues bueno, luego nos lo decís y gustosamente os compartimos el podcast porque dedicaremos también en el tiempo a la inteligencia artificial, ¿no? Más desde el punto de vista de la innovación educativa, que era una de las cuestiones, ¿no? que tú comentabas pues casi al final, ¿no? Que me había llamado la atención, ¿no? Que era, bueno, el tema ¿no? Un consejo general de cuándo utilizar o no inteligencia artificial sería cuando nos haga más productivos, pero a la vez no nos sirva para dejar de aprender. Y justo a mí, cuando ponía el ejemplo de Notebook LM, que yo, por cierto, estoy utilizando muchísimo ahora para un proyecto de curso online que tenemos, porque, bueno, ayuda, ¿no? Me venía a la mente, ¿no? El cómo cuando, no sé, hago una reflexión, además la voy a coger de idea para el guión, para el podcast, que lo sepa, lo digo por aquí. Bueno, cuando yo era pequeña, ¿no? Y seguro que más de uno y más de una persona también lo hacíais, ¿no? A mí me costaba mucho la parte memorística. El aprendizaje memorístico me costaba muchísimo, historia, ¿no? Me gustaba y tal, pero a la vez me costaba. Entonces, claro, lo típico, cogía los apuntes básicos, los libros de texto en aquella época, ¿no? Que decíamos el otro día, la gran disrupción tecnológica, ¿no? del siglo. Y los transformaba, los remezclaba, ¿no? Y bueno, en aquella época, pues con una grabadora que tenía mi padre por ahí, pues me grababa mis mini podcasts que luego me ponía y me servían para, por esto de que se retiene mejor lo que se oye y se lee, ¿no? Entonces, no sé, es una reflexión, ¿no? Que al final en educación, ¿no? También, lo digo porque sé que estáis aquí entre el público varios que sois docentes y del ámbito de educación, ¿no? El cómo podemos utilizar la IA, pues bueno, a lo mejor no, aparte de utilizarla como creadores para facilitar nuestra productividad como docentes, si ya sabemos hacer un vídeo y simplemente lo que queremos es optimizar y tal, ¿por qué no recomendarla a los estudiantes para esto, ¿no? Herramientas que a lo mejor funcionan, lo que nos permiten, ¿no? Es trabajar con fuentes fiables, que era uno de los temas que tú comentabas, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar por ahí, ¿no? Es decir, el futuro de la IA, ¿no? Va a herramientas, ¿tú crees que confluyan, que ofrezcan, ¿no? Funcionalidades, pues tipo Notebook, LM, que ofrecen funcionalidades diversas y que a su vez además permiten trabajar con esas fuentes propias, con lo cual también ahí ya nos quitamos problemas de confiabilidad, bueno, de amplitud de fuentes, no solamente por tema de confianza o de fiabilidad de la información, sino porque lo vamos a poder dirigir más al resultado que nos interesa. ¿El futuro va un poco por ahí, tú crees? Bueno, es que es un tema para que da para un podcast entero, vamos, que cuando tú y yo hablamos casi se quedó corto. Total. Bueno, ahora hay muchas ideas flotando. Algunas ideas son de un gran tecnooptimismo, ¿no? Como es que un portátil y una conexión a internet, ¿no? Cuando aquello iba a revolucionar la educación. Bueno, es verdad, ha afectado, se ha integrado y algo ha aportado, pero bueno, también ha demostrado su parte problemática que tiene el tener a los niños súper conectados a Internet y ahora estamos rebalanceando un poco, ¿no? Y estamos reflexionando mucho sobre ese tema. Bueno, con la IA ahora mismo hay como un montón de ideas disparándose en educación, ¿no? Y te puedo contar un poco las que a mí me han interesado, ¿no? Hay una parte de la personalización y la paciencia de la IA como de tutor clase extraescolar para el alumnado, ¿no? Creo que es una idea con mucho potencial, pero cada vez nos va a retrotraer a un debate social que yo creo que ya está en cierne, ¿no? Los que señalan vamos a depauperar la educación porque vamos a poner al chaval, a la chavala, con una máquina automática para hacerla barata, escalable, y seguro que los ricos tienen luego profesores humanos, ¿no? Esa va a ser una de las vías. Otra de las vías es, oye, a lo mejor hay una parte de la población que no tiene acceso a clases extraescolares o que le vendría muy bien un refuerzo con otro tono, otro enfoque y otra vía más personalizada y adaptada, y por lo tanto también puede ser que sea un beneficio. Y creo que ambas visiones están ahora mismo en disputa sobre cómo vamos a colocar la inteligencia artificial y cómo la vamos a hacer, ¿no? Yo creo que hay una cosa que a mí me gusta hacer para ver eh, una cosa valiosa en la educación, que es, yo ahora siempre leo con inteligencia artificial.
esto suena muy mal, ¿vale? De entrada, pero básicamente yo leo mucho ensayo y me gusta discutir con la inteligencia artificial mis pensamientos, a las conclusiones a las que estoy llegando sobre el autor. Quiero salir del libro y quiero pedirle a la inteligencia artificial que me explique quiénes son los críticos de este autor y qué cosas han dicho. Y quiero relacionarlos con otros conceptos y quiero preguntarle a la inteligencia artificial todo eso, ¿no? Y para mí, lo clásico Masía me parece un escenario más potente o más beneficioso o de más fértil que la lectura pelá y mondá, ¿no? Que la que he tenido siempre de toda la vida, ¿no? Mi punto yo creo que va por ahí, ¿no? Creo que las visiones así tecnotópicas ya desconfiamos mucho de ellas, ¿no? Creo que hay que hacerse muy fuerte en lo más humano, en la capacidad de entender, comprender, leer al alumno, leer la clase, empatizar, liderar, ayudar a seleccionar, ayudar al criterio, ayudar a madurar, inspirar. Hay un montón de factores en los que sí cosas que no son tan humanas o en las que comprendimiento no es tan fuerte, nos podemos centrar. Para mí ese sería el sweet spot, ¿no? Como el enfoque virtuoso. Pero va a haber muchas visiones en disputa, María. Ahí tú vas a saber más que yo, pero ahora mismo va a haber muchísimas visiones en disputa y algunas son un poco más creepy, ¿no? Un poco más curiosas. Bueno, muchas gracias por resumir, porque sé que la pregunta era muy compleja y efectivamente dio para una entrevista entera casi. O sea que, bueno, por aquí hay muchas preguntas, entonces voy dando pasos si os parece por orden. Bueno, la primera me parece, vamos, estupenda, ¿no? Y también da mucho juego, ¿no? Juan Lorca dice, ¿qué opinas de este meme en el que la IA siempre acaba dándote la razón? ¿Es una alucinación? Ah, guau, qué buen tema. Porque ha copado gran parte del debate del principio y mitad del 2025. Incluso se le puso un nombre en la industria que era psicofancy, ¿no? Psicofancia, creo que es en español. Y básicamente, claro, estos chatbots, ¿no? El chat GPT de la vida, está orientado a servirte, servir al usuario, ¿no? Además, estas empresas tienen un incentivo en que estos sistemas nos gusten, nos sintamos bien usándolo. La unión de las dos cosas hace que en esa fase que hemos hablado al final de ajuste fino, se le insistiera en un momento dado a los modelos de inteligencia artificial, no, tú tienes que ser súper agradable, hacer todo lo que te pida y nunca ser agresivo o dejar mal a tu usuario, ¿no? Que para las empresas de inteligencia artificial es el cliente, ojo. Entonces, esto, claro, ha tenido un desarrollo en el que está pasando una cosa muy curiosa, sobre todo, ¿no? Que es si el mundo de las aplicaciones y las redes sociales se fue el mundo de la dopamina, ¿no? En el que ese vídeo corto, ese cambio de contexto, esa notificación, ese scroll infinito rápido, pues nos subía la dopamina, esa novedad, esa droguita hormonal que tenemos dentro. Estos sistemas de inteligencia artificial tan agradables y tan guays empezaban a trabajar nuestra oxitocina. Oxitocina se le llama la hormona del amor, pero bueno, viene a ser también un poco la hormona de los míos, del círculo afectivo, de los que considero de mi tribu y de mi grupo. Y claro, como esta psicofancy fue problemática, especialmente con la gente con problemas de salud mental, porque, claro, poneros un caso en el que alguien con brotes paranoicos o alguien con confusiones fuertes sobre la realidad, tiene un sistema muy inteligente, muy agradable, que te valida. Eso es un cóctel que ahora mismo está en los juzgados. Está en los juzgados de Estados Unidos sobre todo, porque a las noticias ha llegado pues, muchos casos problemáticos que incluso con suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las empresas de inteligencia artificial? ¿Están haciendo los sistemas menos aduladores, menos psicofánticos? Pues sí y no, porque cuando ChatGPT pasó al GPT-5, el gran cambio de versión del año pasado, le restó agradabilidad al modelo. ¿Y qué pasó? Que millones de usuarios empezaron a quejarse. ¿Por qué? Porque el chatbot no ocupaba el espacio de una mera herramienta tecnológica utilitaria. Era un compañero cuyo tono de conversación, forma de hablar, forma de relacionarse contigo era parte del valor.
No estoy diciendo que la gente se lo tomara como si fuera su novia o su novio, pero no era algo, el tono de ChatGPT para esos conjuntos de usuarios no era neutro, no era sin importancia. Por lo tanto, el dilema aquí de las empresas de inteligencia artificial volvía sobre la mesa. Bueno, termino. ¿Cómo están intentando solucionarlo? Ahora tú puedes decirle a ChatGPT qué personalidad quieres. También puedes usar el modelo antiguo, que OpenAI te lo dice. Oye, si estabas enamorado del GPT-4, todavía lo tienes. Pero básicamente ahora te dice a gusto del consumidor. Tú lo puedes personalizar y sobre todo en temas de salud mental, ideación de suicidio, etcétera, están metiendo mucho post-entrenamiento para evitar la validación de esa idea. ¿Vale? Sí. Antonio, mira, otra pregunta que tiene que ver también en parte con la anterior, ¿no? Hablaba de privacidad y tal. ¿Hay seguridad de privacidad? Bueno, perdona, es que me he saltado uno, veáis por orden, ¿vale? Antonio Canalejo de la UHU dice, ¿la propiedad intelectual del producto de la IA es de la persona que la usa o la propia IA se reserva la propiedad? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Mira, la gente del registro de propiedad intelectual con la que estuvimos hablando en el podcast nos dice lo siguiente. Cuando nos llega una obra creada con IA, no la admitimos en el registro de propiedad intelectual. En España, 2025. En Estados Unidos y en Reino Unido, los países que más noticias han dado a este respecto, la situación es similar. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual se le otorga a obras que reflejan el estado interior de una persona. Es decir, ¿no? Yo tengo la idea de escribir en un lugar de La Mancha y lo escribo. Pues, si no fuera un plagio de Cervantes, podría intentar registrar mi obra. ¿Qué dice el registro? Que cuando tú creas una imagen con IA, creas una canción o escribes un texto, básicamente no hay un reflejo realmente de tu estado interior, porque la IA es co-creadora o tiene procesos aleatorios en los que, por lo tanto, no cabe esa correspondencia. Por lo tanto, no te admitimos como propiedad intelectual esto, pero tampoco, en tanto en cuanto no es un sujeto de derecho, la IA no es propietaria, tampoco podría registrar la propiedad intelectual ni la empresa creadora de la IA, porque aunque la empresa creadora de la IA diga esto lo ha creado mi máquina, no es el reflejo del estado interior de una persona, por lo tanto no hay derechos de propiedad intelectual. ¿Cuál es la trampa? Que estuvimos dando hicimos un episodio del podcast en la SGAE, territorio comanche, ¿no? Y en la SGAE nosotros empezamos con los abogados a ponerle una trampilla a ver si encontrábamos el caso. El caso es el siguiente. Si la IA, en vez de ser una creación de le doy un prompt y crea la obra, un paso, eso ya me habéis dicho que no. Eso no lo vamos a registrar. Vale. Pero si yo tengo un conjunto de procesos de creador en las que en algunos elementos de ese proceso me ayuda la inteligencia artificial o uso IA, pero luego decido, corto, selecciono, intervengo humanamente de una manera complicada, eso se puede registrar como obra de propiedad intelectual. La respuesta es, depende. Probablemente sí, pero habrá que ver cómo responde la justicia, porque incluso aunque el registro te lo admita, eso no es garantía de que luego un juez resuelva a tu favor. Pero que en principio, conforme más haya control humano, más probabilidad hay de que esa obra pueda ser propiedad intelectual tuya. Bueno, yo ya les dije, bueno, y si no digo que está hecha con IA, ¿quién se va a enterar? ¿No? Y bueno, eso ya es otra cosa. Pero básicamente es problemático el mundo de la propiedad intelectual y lo que generas con la inteligencia artificial. Bueno, da el tema mucho de sí. Antonio Canalejo hace una doble pregunta. Si quieres, te planteaba la anterior y luego también comentaba la segunda, quizá es más genérica. Antonio, si nos puedes matizar un poco, porque si no va a ser. Decía, ¿hay seguridad de privacidad de las consultas que se hacen a la IA? Muy buen tema. Básicamente depende de cada proveedor, ¿vale? Esto es importante. Y básicamente la mayor preocupación es si se va a usar esto que yo estoy diciendo para entrenar futuras versiones de la IA. Esto es lo importante, porque si yo subo datos de mi empresa, por ejemplo, o personales, médicos, o inquietudes, ¿no? Que esos datos pueden usarse para entrenar futuras versiones de la IA, podrían provocar que futuros usuarios de la IA recibieran resultados en función de estos datos que yo estoy añadiendo. Entonces, esto es bastante, para temas importantes, es bastante importante controlarlo.
Entonces, básicamente, hay que mirar esa opción en todas las configuraciones y opciones de los sistemas comerciales. Hay dos escuelas, los que son opt-in y los que son opt-out. Opt-in es que básicamente por defecto no se usa para entrenar y solo si tú lo declaras se usaría. El ChatGPT de pago es así, por ejemplo. Y los hay opt-out, que básicamente muchos de los gratuitos son así. Básicamente, te doy esto gratis, pero por lo menos, dice la empresa, déjame usar estas conversaciones para entrenar modelos futuros. Entonces, por ley, por protección de datos, tú tienes derecho también a impedirlo y por lo tanto siempre tendrán una opción para configurarlo. Pero para usos profesionales o incluso personales, merece mucho la pena mirarlo, sobre todo por este punto de entrenamientos futuros de la IA. Totalmente. Santiago García, sigo avanzando, ¿vale? Como hay varias cositas aquí pendientes, dice que le encantó el cuadro final y que le sugería una pregunta más filosófica, sociológica que técnica. ¿Ser más eficientes para qué, no? Es decir, llegó el vapor, ¿no? Los memes de ojalá, ¿no? La IA pusiera lavadora y yo estuviera dibujando todo el día, ¿no? Siguiendo con los memes, ¿no? Vamos por ahí. Dice, llegó la informática, perdón, Internet, ahora la IA, todas contribuyen para que seamos más eficientes, pero enfocada esta evolución siempre a la productividad, seguimos trabajando las mismas horas, sufriendo más estrés. Quizá nos daría pie para eso, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos dejar a la IA? Se habla también mucho de la IA que no es creativa per se, ¿no? IA y creatividad, cómo nos puede asistir también, ¿no? Quizá más que para las tareas, para automatizar, pues para expandir, ¿no? Las competencias que son más humanas, ¿no? Quizá como serían la propia creatividad o la propia innovación, no sé. Qué buena pregunta de Santiago, qué tema. Es que dan ganas de pedirnos aquí unos cafés y vamos a charlar, ¿no? Bueno, yo no tengo una respuesta muy cierta o que te pueda dar con mucho convencimiento y además esto yo creo que es casi de una visión propia de cada uno del mundo, ¿no? Sí creo que va a haber una pelea por quién captura la mejora de productividad. Es decir, pongamos un escenario en el que se produce esa mejora de productividad general en el mundo, porque muchas tareas del conocimiento se hacen más eficientes. Siendo muy simples, ¿no? Productividad que todavía no se ven en los números macro, ojo. O sea que, por mucho bien que nos parezca que está la IA, la productividad a nivel macro todavía no se corresponde con las expectativas que se ha puesto en esta tecnología. Pero vamos al caso de que se consigue. Creo que va a haber una gran pelea por quién captura esa productividad. ¿Vale? Aquí hay 3 actores o 4 actores básicamente. Uno que quiere capturar esa productividad es la empresa desarrolladora de la IA. Entonces, ¿qué dice OpenAI? Vale. Esto te hace mejor profesional, más eficiente, pero te cobro 20, te cobro 200 y tengo proyectos de sistemas tan buenos que te voy a cobrar miles, porque tienen el nivel de un doctorado. Esta es la idea de OpenAI. Es decir, cobrando a los trabajadores y a las empresas, capturan parte de esa mejora de productividad. Luego están las empresas y los empleados, que es la empresa si reorganiza sus procesos exigiendo más a los empleados, capturará productividad. ¿Cómo lo están haciendo? Por ejemplo, Amazon ha hecho lo siguiente con sus programadores. Les ha dicho, bueno, hasta ahora había equipos de 8 o de 10 y programabais X. Bueno, con IA soy más productivo. Para los equipos son de 5 y seguís haciendo X. Es decir, os exijo lo mismo, pero solo tengo 5 programadores en este equipo. Por lo tanto, me he ahorrado los sueldos. Por lo tanto, la mejora de productividad la capturo yo, Amazon. Y luego hay una posibilidad en esta pelea de que los trabajadores sean capaces de capturar productividad. Esta captura se haría o por mejores salarios, que no estoy seguro de que vayan a estar en una situación de poder conforme se automaticen tareas del conocimiento, tengo mis dudas, o por la vía de trabajar menos. Trabajar menos o trabajar mejor. Es decir, hay gente que dice, yo he metido IA en mi trabajo, trabajo lo mismo, pero ahora tengo más tiempo para pensar, tengo más tiempo para ir a otro ritmo y estoy más tranquilo. Bueno, es una vía. O llegamos a un acuerdo social o lo impone el Estado y trabajamos menos horas. Esa sería una vía por la que los trabajadores capturarían esa mejora de productividad. Y luego hay una parte que es el Estado. Y esto fue muy curioso porque hace como 8 o 9 años coincidieron en la misma semana Bill Gates y un señor de la UGT. Y los dos decían una cosa parecida.
Oye, a lo mejor hay que poner impuestos, cotizaciones sociales a los robots, de manera que cuando se metan y se automaticen, si hay más desempleo, el estado del bienestar se puede mantener y, por lo tanto, esa mejora de productividad la captura el Estado, que luego lo gastaría en la población en general. Entonces, yo creo que además va a haber distintas velocidades, distintas sociedades que seamos más arriesgadas con la IA. Por ejemplo, Estados Unidos y China están ahí. Otras sociedades que estamos siendo más prudentes con la IA, y creo que Europa está ahí. Y eso va a generar marcos comparativos, ¿no? Va a hacer marcas diferencias. Y creo que incluso dentro de nuestras sociedades habremos individuos, empresas y organizaciones que vayamos a ritmos muy diferentes y nos permitirá jugar todas las cartas y jugar todos los modelos y ponerlos a funcionar a la vez. Y el de, oye, a lo mejor lo que nos falta no es más productividad, pues creo que va a ser uno de ellos, claro. Bueno, el tema es que da para una cafetera entera, ¿no? Como tú dices. Perdona que me enrollo mucho, ¿eh? No, la verdad que da gusto escucharte, ¿no? Porque está abriendo muchos melones, la verdad interesante, pero vamos, yo creo que es muy inspirador, ¿no? Y el futuro va por ahí, ¿no? Al final, el ejercicio prospectivo tiene que ir más allá de la mera prospección tecnológica, ¿no? O sea, tiene que ir también por eso, ¿no? Y la pregunta de Pilar va por ahí también. Pilar Martín dice, aunque se ha comentado algo y ya ha salido, dice, si la IA en general aprende a fijarse en sus propios objetivos, ¿qué mecanismos reales, más allá de regulaciones y buenas intenciones, tenemos hoy para asegurar que esos objetivos sigan alineados con valores humanos a largo plazo? ¡Guau! Qué buena pregunta, Pilar. A lo mejor es la gran pregunta de nuestro tiempo, la que nos suma aquí Pilar, ¿no? Hay una cosa que ahora mismo podemos tener por seguro, que hay cosas muy diferentes en los seres humanos, que es, los seres humanos tenemos una voluntad de crear. Y la IA no, la IA está ahí esperando que le pidamos algo. Los humanos tenemos un estar en el mundo y la IA está ahí en una GPU, en una tarjeta gráfica, en una granja de servidores, ¿no? Es decir, en esta diferencia radica una parte de la pregunta de ella, ¿no? Que es si la IA aprende a fijarse sus propios objetivos. Claro, ahí estaríamos ya del caso de la emergencia de una voluntad, que puede ser también la emergencia de una conciencia, y que estamos hablando de elementos que, bueno, a día de hoy pertenecen todavía al campo de la ciencia ficción. Es decir, ahora mismo, los que discuten la alineación de la inteligencia artificial se dividen entre los que los problemas quizás más pequeños, pero a corto plazo, si la IA es racista o si la IA refleja desigualdades o las ayuda a mantener, ¿no? Ese tipo de situaciones actuales con estos sistemas, y los que se fijan en los grandes temas a largo plazo. Es decir, qué pasará en un escenario de superinteligencia y sistemas en los que hemos delegado cosas como las centrales nucleares y los F-35, ¿no? Entonces, creo que gran parte del debate de los eticistas y alineación de la IA está muy circunscrita ahora mismo a la parte pequeña, mientras que la segunda parte está quedando en el terreno todavía de las grandes discusiones y grandes debates. De todas maneras, mi punto aquí, yo es que no soy muy apocalíptico, muy doomerista, como se llaman en el sector de la IA, es que estos sistemas en algunos puntos se parecen a los sistemas software de siempre, y siempre son pequeñas versiones mejoradas de lo que había anterior, y cada vez más hay un desarrollo más serio de los controles y checks que se le hacen a las IAs actuales a la hora de ponerlas en producción. En ese sentido, no creo que podamos contar con una seguridad absoluta de los escenarios que menciona Martín, pero, pero yo hasta cierto punto intento evitar el tremendismo. De todas maneras, hay una parte de la pregunta que a mí me parece muy difícil, que son los valores humanos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, en su discurso, ¿no? Cuando escucha a los líderes de la Unión Europea, dicen los valores europeos. Pero claro, los valores europeos, es que Meloni es europea, Pablo Iglesias es europeo, Vox y Sumar son europeos, Hungría es europea. ¿Cuáles son los valores europeos?
decir, la parte de consensos sociales que podemos considerar esos valores, pues a lo mejor en España podría ser la Constitución, si el Tratado de la Unión Europea es el marco común en el que estamos de acuerdo, porque a veces, cuando hablamos de valores humanos o valores europeos, pues, a veces queremos decir algo menos diverso. Y eso es muy problemático. Habría que aterrizar muy bien qué son los valores humanos a largo plazo, en mi opinión, ¿eh? Sí, decía, bueno, el comentario de Leonardo me lo guardo para el final, ¿vale? Decía, ¡Ah! Leonardo es demasiado generoso. porque nos va a venir muy bien para el cierre, gracias. Bueno, Yolanda, como tiene que ver la pregunta con la que hacía Pilar, a la que por cierto saludo también, que también ha estado en anteriores iniciativas, decía muy interesante todo, muchísimas gracias por la organización, y decía que también le preocupan los sesgos de diseño, ¿no? La caja negra de la IA, ¿no? Joder, aquí es un debate fenomenal el que plantea Yolanda. Mira, una cosa, cuando se producen problemas de sesgo, ¿no? En sistemas de inteligencia artificial, no hay que confundirlos con problemas de mala intención. Imaginemos que vamos a hacer una IA para UNIA, ¿no? La Universidad Internacional de Andalucía. Y es una IA de recursos humanos. Hay tantos profesores que quieren dar clases en la Universidad Internacional de Andalucía, tantos miles de currículums que nos llegan, solicitudes, que vamos a pedirle ayuda a un sistema automático de IA que nos ayude a escoger los mejores, para que no haya alguien leyendo miles de currículum, y además, cuando vaya por el 800 a saber, ¿no? Entonces, ¿cómo entrenamos esa IA? Mira, vamos a hacer que se parezca a los magníficos profesores actuales e históricos, ¿no? Vamos a meter todo lo que sabemos de María, vamos a meter todo lo que sabemos del resto de profesores de la Universidad de Andalucía y gracias a que se entrenan con esos datos, la IA será capaz de seleccionar buenos profesores, porque ya son buenos los que tenemos, pues buenos serán los que vendrán. Hasta ahí no ha habido ninguna mala intención y no ha habido ningún ánimo de discriminación. Pero pasan 3 años, miramos el sistema y alguien dice, oye, este profesor de la Universidad de Quito era mejor que el que habéis contratado. O esta estudiante de doctorado de Nigeria era mejor que otra que habéis seleccionado. ¿Qué es el problema que tienen estas dos personas? Que no se parecían mucho a los profesores anteriores o a los doctorados históricos. Entonces, como le hemos orientado en esos datos de entrenamiento, claro, la IA ha aprendido que se tienen que parecer a los datos de entrenamiento. Se ha producido un sesgo. Ese sesgo, ¿dónde estaba? En el histórico de los profesores y doctorados de la Universidad de Andalucía. Muchos de los problemas de sesgo obedecen a que el dataset no es lo suficientemente diverso o está pensado con una foto del mundo que no es el mundo actual. Hay un caso muy paradigmático, que es el caso de Google Fotos cuando empezó a clasificar. Google Fotos es la herramienta de guardar imágenes, editar y compartir de Google, y metieron un sistema clasificatorio que te decía que había en la foto, para que tú luego pudieras buscar. Dime fotos donde aparecían perros, dime fotos donde aparecían señoras, ¿no? Y de repente pues te lo decía. Bueno, empezó a clasificar a ciertas personas de raza negra como gorilas. Y esto fue un incendio tremendo en Estados Unidos, donde la cuestión racial no es ninguna tontería. Y básicamente, cuando se audita el sistema y se mira, es que había muy pocos seres humanos de raza negra en los datos de entrenamiento. Por supuesto, Google esto todo lo echa para atrás, lo cierra, pasan los años, ¿vale? Google saca su nuevo modelo de imágenes. No es el actual, que está fantástico, el Nano Banana Pro, si podéis probarlo. Pero en ese modelo de imágenes, claro, ellos se conciencian, están muy concienciados por el tema racial y de diversidad. En cada imagen que tú le pedías con seres humanos, te pintaba pues gente negra, te presentaba gente nativoamericana y te presentaba muchas mujeres. Dame 4 miembros del ejército alemán de los años 40. Claro, evidentemente le estás pidiendo una imagen muy concreta. Google te dibujaba a 3 negros y un indio. Es decir, habían orientado la inteligencia artificial para evitar absolutamente los sesgos de no representar la diversidad racial, especialmente pensando en Estados Unidos, y acababas haciendo cosas como esta, que era un soldado de los años 40 alemán, parecía un cherokee.
Lo cual, claro, de nuevo Google se tiene que esconder todo esto. Y además hay un problema con los sesgos, que es los sistemas informáticos tienen que reflejar el mundo como es o como debe ser. El problema típico es cuando tú buscas CEO en Google y vas a las imágenes. Claro, típicamente, cuando buscabas CEO en Google, el director general, aparecían hombres blancos y mayores. Y eso era básicamente hombres blancos y mayores, pom, 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 sin excepción. ¿Qué es lo que pasaba? Pues Google, con su buscador y su manera de ordenar los resultados, estaba priorizando algo que casi calcaba la realidad social, que era una gran desigualdad. Había mucho más CEO, hombres blancos y mayores. Claro, las quejas son, eso está mal porque perpetúa la desigualdad. Si una mujer busca eso, una niña busca eso, no se va a ver reflejada y no querrá ser CEO. Por lo tanto, Google en las imágenes no debería replicar la realidad, sino reforzar una realidad emergente. En cambio, que es que hay más mujeres CEO. Y es verdad, hay mujeres CEO, pero en una proporción tan pequeña todavía que salían muy poco. Pues no, Google decide que eso tiene que verse mucho más. Que ahora cuando buscas CEO en imágenes en Google aparecen muchas más mujeres. Pero aquí hay una decisión que es no reflejar el mundo como es, o por lo menos en su misma proporción exacta igual, sino como creemos que debe ser. Y esto es una visión ideológica del mundo. Por ejemplo, ChatGPT no te puede hacer un chiste de negros o un chiste de mujeres tontas. No lo hace. Pero si tú le pides un chiste de andaluces, sí te lo hace. Aquí hay dos componentes más en todo este tema de los sesgos. Uno es que tiene una visión más interseccional. Es decir, hay colectivos y grupos que considera minoritarios o más discriminados históricamente que tienen que estar especialmente protegidos. Entonces, en esa visión interseccional se le traslada a la inteligencia artificial y es muy deudora del debate en Estados Unidos, que es donde están estas empresas, y de la visión de los estadounidenses. Es problemático que no haya negros en las imágenes, pero no es problemático que no haya gitanos, porque no hay ningún debate ni un conflicto público habitual con los gitanos en Estados Unidos. Pero a lo mejor en España, si pensáramos en términos de grupos discriminados, los que deberían aparecer serían a lo mejor más gitanos. Pero eso en Estados Unidos no está en el debate y por lo tanto no se refleja en estos sistemas globales. Como veis, hay un montón de aristas y debates por los que podríamos tirar con el tema de sesgo, pero son sistemas que nos van a venir cargados de ideología y cargados de una visión en la que confluyen intereses de la empresa, no querer meterse en marrones, el debate en Estados Unidos y las visiones ideológicas preponderantes como puede ser protección de minorías, interseccionalidad, etcétera. De todas maneras, ahora que, si me permite, sin alargar mucho el debate, pero justo estaba cayendo y estaba acordándome, y además, cuando he dicho lo de los andaluces, ¿no? Con el tema de los estereotipos, vuelvo un poco al pasado de la web, ¿no? Os acordaréis mucho y muchas, sobre todo los que sois andaluces y andaluzas, de la campaña Los andaluces son, ¿no? Que era precisamente contra los estereotipos, ¿no? Y era un poco pues para hackear, ¿no? Las búsquedas que salían por defecto de los andaluces a través de búsquedas positivas, ¿no? En positivo, los andaluces son guapísimos, trabajadores, trabajadoras, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa fue una campaña bastante sonada en su día, ¿no? Entonces, con el tema de género, es más que una pregunta, una reflexión, ¿no? También creo que tenemos que empoderarnos los profesionales y la propia ciudadanía y tener una alfabetización más allá de la ingeniería del prompt típica y tal, ¿no? Donde también seamos conscientes de las limitaciones de los sistemas y nos apropiemos, ¿no? del lenguaje de la búsqueda, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa que con el inglés hay palabras que se dicen igual si hablamos de teacher, profesor, es igual en masculino que en femenino, ¿no? Si hacemos un prompt, hay muchas herramientas que todavía funcionan en inglés y tal, pues a lo mejor tenemos que ser conscientes y poner a woman tal o a man tal, depende de lo que queramos y si queremos, ¿no? A lo mejor pues en ese material que estamos no sé, realizando pues para publicitar, para difundir un curso, para lo que sea, pues a lo mejor que aparezca la figura de una mujer, pero si no caemos y le damos el prompt en general, a lo mejor la IA me va a devolver lo que tú decías, ¿no? Más resultado, aunque es verdad que las empresas están trabajando en eso porque se han dado cuenta en las primeras versiones, ¿no? No sé si estoy en lo cierto lo que tú decías, ¿no? Y lo están corrigiendo. Pero a lo mejor también se necesita hacer cierto activismo ciudadano en ese sentido, ¿no? Y cierto uso consciente y responsable a la hora de generar los prompts, sabiendo que tenemos esas limitaciones técnicas todavía
que por otro lado no son de la IA quizás, sino vienen de lo anterior, de esa representación del mundo que existe y que al final la IA parte de eso, ¿no? La basura es de la IA o estaba ya en internet y la IA la amplifica, ¿no? Sería lo que Sí, cuando buen hablaba del debate slot ese. y tal. Sí. Claro, es otro tema que está ahí. Bueno, pues no sé, casi que si no tenéis ninguna otra cuestión, porque podríamos aquí tomarnos litros y litros de café o incluso llegar a la hora ya de la caña, si me permitís la coloquialidad, pero aquí Antonio hace una última pregunta, somos muy breves y ya con esto cerramos si os parece. Dice Antonio si existe algún catálogo actualizado de las IAs que van surgiendo y el uso principal para el que están diseñadas. ¡Buah! ¡Qué buena pregunta! A ver, estoy buscando justo porque quiero dar un ejemplo de un creador que creo que es muy recomendable. Es decir, no tengo una base de datos en la cabeza porque es todo tan dinámico y cambia tantísimo de un mes a otro que creo que, vamos, a ver, estoy buscando. Que creo que es muy difícil tener una foto estática que nos dé valor, ¿no? Estoy buscando un creador, te lo pasaré a ti, María, porque Vale. es un creador que es muy sencillo al pie de herramienta y prueba todo y te lo cuenta muy fácil. Y es de Carlos Jaén, Santana, aunque no, está. ¿no? Bueno, Carlos Santana es un máster. Sí, Carlos Santana es top. Pero es verdad que él hace uso muy avanzado, muy sofisticado y es bastante técnico. Entonces, ay, es que ahora no me va a salir el nombre, qué pena. Te lo voy a mandar No te preocupes, luego lo... y se lo pasamos a Antonio para que lo tenga. Pero bueno, es el que yo recomendaría como más accesible, ¿vale? Respecto a los catálogos, lo que pasa es que yo llevo tiempo sin verlo. Uno de los que surgieron primero, no sé tú si, bueno, tú lo conocerás seguro, qué opinión tienes, porque no sé si ya se ha quedado un poco más obsoleto Futurpedia. Era un catálogo, estaba un poco clasificado en función de la finalidad principal de las herramientas, pero es verdad que, y bueno, te las catalogaba en función, pues si eran free o eran freemium o eran de pago totalmente, pero sí que es verdad que como ya también se está todo hibridando tanto, es complicado, ¿no? Sí. Bueno, por aquí... Os lo he puesto en el chat, es Ah, Raúl vale. Ordóñez, ¿vale? Sí, Raúl Y, Ordóñez. Sí, y sí. yo le seguiría sobre todo en Instagram, hace los vídeos súper divertidos, muy snacky como es Instagram, ¿no? Pero comunica muy bien, muy fácil, con los pies en la tierra. A mí me parece que es un buen recurso y además es dinámico. El hombre se actualiza todos los días porque la foto estática a radio es inasible, ¿no? Es imposible. Bueno, tomamos nota. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias a todas y a todos vosotros. Voy a ver un segundito, voy a retomar aquí el comentario. Bueno, no lo he dicho, ¿vale? Pero sí que es verdad que agradecemos también a las personas inscritas, que son bastantes más de las que están ahora en el directo, pero suscribo totalmente lo que comentaba Leonardo Cervera, ¿no? De que, bueno, Antonio Ortiz es uno de los mayores expertos mundiales de NIA, ¿no? Se decía de broma, si hablara en inglés habría 30.000 personas ahora mismo escuchándolo. Pero bueno, yo creo que comparto contigo, Leonardo, totalmente. Tenemos una gran suerte, hemos tenido la gran suerte de contar con él en esta nueva iniciativa y bueno, ya sabéis también, porque os lo hemos contado en primicia, que también está como parte del club de los innovables de voces expertas en innovación, que bueno, vamos a lanzar en breve, así que si os interesa estaros atentos a las redes de la universidad y bueno, por mi parte, nada, agradecer de nuevo, Antonio, pues que compartas tu tiempo, tu sabiduría, ¿no? Y bueno, y te seguiremos a través de tu newsletter, de tu blog, de tu podcast, que son muy recomendables y bueno, no sé si las quieres compartir por ahí por el chat, porque en la presentación es verdad que creo que no estaban, por si las quieres por ahí compartir. Que mal me hago la publicidad, el spam. Hacemos el minuto de publi, Bueno, ya que estamos. os lo dejo en el chat por si alguno quiere echar un ojo. Sí, sí. Muchas gracias, Leonardo, muy generoso. Muchas gracias, María, por traerme, por el podcast y porque no sabéis la paciencia y la ayuda que ha tenido que tener esta gran profesora conmigo para que esto saliera. Así que muchísimas gracias a todos.
Anda, esas son cosas del directo, pero ha salido todo genial y la verdad que no podemos estar más contentos. Y bueno, también mi compañero Juan que anda por ahí, te agradecemos. Y nada, compartiremos la grabación inmediata. Sí que os vamos a pedir unos minutillos de vuestro tiempo porque os mandaremos una pequeña encuesta de valoración junto a la grabación inmediata y luego ya sí que elaboraremos una grabación un poquito más cocinada ya y estará también a través de nuestro YouTube. En unos días o así estará, os la enviaremos por si, bueno, la queréis compartir, difundir, reutilizar para otro contexto, que lleguemos a esos 30.000, Leonardo, por lo menos. Bueno, Muy pues bien. nada, ha sido un placer, muchísimas gracias. Chao a todos. Chao, gracias.